Existe una guerra silenciosa, invisible a los ojos pero real para el espíritu, una batalla que se libra por nuestras almas, nuestras familias y nuestra paz. En esta contienda, el adversario no desea que descubramos verdades profundas, secretos celestiales que, una vez comprendidos y vividos, disipan las sombras y desbaratan sus más astutas artimañas. Si este mensaje ha llegado a ti, no es casualidad, es una invitación divina a desvelar aquello que el enemigo más teme que conozcas. El Padre Pío de Pietrelcina, ese humilde fraile estigmatizado, fue un faro de luz en la oscuridad, un guerrero espiritual que enfrentó al mismo demonio en incontables ocasiones. Su vida fue un testimonio viviente de cómo la fe y la entrega total a Dios pueden transformar la debilidad humana en una fortaleza inexpugnable. El Padre Pío no solo hablaba de la guerra espiritual, la vivía a cada instante, con una lucidez asombrosa y una valentía que hacía temblar a las legiones infernales. Él conocía al enemigo, sus tácticas, sus debilidades y, sobre todo, las armas infalibles que el cielo nos ha provisto. Hoy, desvelaremos 3 verdades fundamentales, 3 pilares de la vida espiritual inspirados directamente en los profundos conocimientos y vivencias del Padre Pío, verdades tan poderosas que el diablo suplica, con desesperación, que nunca lleguen a tus oídos. Son verdades que él intenta oscurecer con engaños, dudas y distracciones, porque sabe que una vez que las abrazas, tu vida se convierte en un territorio inexpugnable para el mal. Al final de este viaje espiritual, habrás recibido no solo conocimiento, sino herramientas celestiales para protegerte, crecer en gracia y vivir en la plenitud de la promesa divina. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar para siempre la forma en que ves tu propia batalla espiritual y cómo sales victorioso de ella. El primer secreto que el adversario se esmera en ocultar, y que el Padre Pío vivía con una intensidad conmovedora, es la suprema autoridad que reside en la humildad del corazón y en el auténtico conocimiento de uno mismo. Podría parecer una paradoja, como la humildad, que evoca bajeza y modestia, ¿puede ser una arma tan formidable? El diablo lo sabe bien, pues su propia caída se originó en la soberbia. Él entiende que un alma humilde es una fortaleza inexpugnable, mientras que una mente henchida de orgullo es una puerta abierta a su influencia. El Padre Pío, a pesar de los extraordinarios dones y milagros que Dios le concedía, se consideraba a sí mismo como un pobre fraile que solo sabe rezar. Se veía como un pecador, indigno, y su constante plegaria era por la misericordia divina. No era falsa modestia, era un conocimiento profundo de su propia contingencia y una rendición total a la gracia de Dios. Esta humildad no lo hacía débil, sino increíblemente fuerte. Porque quien reconoce su propia fragilidad y miseria, sabe que su verdadera fuerza no reside en sí mismo, sino en aquel que lo creó y lo sostiene. El diablo, astuto en sus engaños, nos ataca en 2 frentes principales relacionados con la humildad. Primero, intenta inflar nuestro ego con orgullo, vanidad y autosuficiencia. Nos susurra que somos mejores que otros, que nuestras virtudes son mérito propio, que no necesitamos la ayuda de nadie, ni siquiera de Dios. Esta soberbia nos aísla, nos vuelve ciegos a nuestros defectos y nos hace caer en el juicio fácil hacia los demás. Un corazón orgulloso es un terreno fértil para la envidia, los celos y la división. El Padre Pío decía que el orgullo es la raíz de todo mal, la puerta por donde el enemigo entra sin ser detectado, disfrazado de falsa grandeza o autojustificación. Pero el adversario también ataca desde el flanco opuesto, con el veneno de la desesperación y la autocondena. Cuando nos vemos caer,
Cuando somos conscientes de nuestras debilidades y pecados, el diablo nos susurra mentiras sobre nuestra indignidad, sobre la imposibilidad del perdón, sobre la inutilidad de seguir luchando. Quiere que nos veamos tan pequeños y sucios que creamos que Dios nos ha abandonado. Nos tienta a la desesperanza, a la parálisis espiritual, a la creencia de que nunca seremos dignos de su amor. Ambas estrategias, el orgullo desmedido y la desesperación aplastante, son dos caras de la misma moneda, la falta de una verdadera humildad que nos ubica correctamente ante Dios. La humildad, según la vivía el Padre Pío, es simplemente caminar en la verdad. Es reconocer que somos criaturas amadas, infinitamente valiosas a los ojos de Dios, pero también pecadoras y dependientes de su gracia para cada aliento. Es conocer nuestras limitaciones sin condenarnos y reconocer nuestros talentos sin envanecernos. Es saber que todo lo bueno que hay en nosotros viene de Dios y que somos canales, no la fuente. Pensemos en el caso de Ana, una mujer de fe profunda que, sin embargo, se encontraba sumida en una constante ansiedad y un sentimiento de insuficiencia. Siempre se esforzaba por ser perfecta, por cumplir con cada expectativa, por no cometer errores. Cuando fallaba, la culpa la devoraba y el desaliento la paralizaba. El diablo se aprovechaba de su autoexigencia, susurrándole que nunca era suficiente, que Dios no podría amarla si no era impecable. Un día, leyendo sobre la vida del Padre Pío, Ana se topó con sus reflexiones sobre la humildad. Él enseñaba que Dios no busca nuestra perfección inmaculada, sino nuestra entrega sincera y nuestro corazón contrito. Lo importante no es no caer, sino levantarse cada vez que caemos, con la confianza de que la misericordia divina es infinita. Ana comenzó a practicar un nuevo tipo de autoexamen. No solo se enfocaba en sus errores, sino también en las motivaciones de su corazón, reconociendo el orgullo sutil que la llevaba a querer ser perfecta ante los demás y ante Dios, en lugar de simplemente abandonarse a su voluntad. Empezó a aceptar sus imperfecciones con una nueva perspectiva, no como fracasos definitivos, sino como oportunidades para depender más de Dios. Cuando el diablo le susurraba no eres suficiente, ella respondía soy suficiente en Cristo, y su gracia me basta. Cuando le decía eres un desastre, ella contestaba soy pecadora, sí, pero infinitamente amada y perdonada por Dios. Este cambio en su conocimiento de sí misma, forjado en la humildad, desarmó por completo las estrategias del enemigo. La ansiedad disminuyó, la paz regresó a su corazón y su relación con Dios se profundizó, libre de la presión de la autojustificación. Se dio cuenta de que la humildad no era humillación, sino liberación. Es en el reconocimiento de nuestra pequeñez que la grandeza de Dios puede manifestarse plenamente en nuestras vidas. El Padre Pío nos invita a despojarnos de toda pretensión, a mirarnos con la verdad y a abrazar la misericordia divina que nos hace fuertes en nuestra debilidad. El diablo teme a un alma que se conoce a sí misma en la verdad de Dios, porque sabe que no puede engañarla con falsas promesas ni con mentiras destructivas. El segundo secreto, uno de los más poderosos y que el adversario aborrece con todo su ser, es la fuerza inquebrantable del Santo Rosario y la intercesión maternal de la Santísima Virgen María. Para el Padre Pío, el rosario no era un simple rezo, era su arma, una cadena de amor que unía el cielo y la tierra, y que el mismo infierno no podía romper. Él lo llevaba siempre consigo, lo rezaba incansablemente y animaba a todos sus hijos espirituales a hacer lo mismo. El diablo suplica que no descubras el verdadero poder de esta devoción. ¿Por qué el rosario es tan temido por las fuerzas del mal?
Porque es una oración cristocéntrica que se medita a través de los ojos de María. Al contemplar los misterios gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos, nos sumergimos en la vida de Cristo, desde la encarnación hasta su resurrección y ascensión. Es una catequesis en sí misma, que nos acerca a la esencia de nuestra fe. El Padre Pío sabía que cada Ave María pronunciada con devoción era como un dardo de luz que perforaba la oscuridad del enemigo. El diablo no soporta la presencia de María. Ella es la llena de gracia, la Inmaculada Concepción, la que aplastó la cabeza de la serpiente. Su humildad y obediencia perfecta a la voluntad de Dios son el polo opuesto a la soberbia y rebelión del maligno. Cuando invocamos a María a través del rosario, estamos llamando a la Madre de Dios, nuestra intercesora más poderosa ante su Hijo. Las legiones de las tinieblas huyen ante el sonido de su nombre y ante la fuerza de la oración que en su honor le ofrecemos a Jesús. El enemigo intenta de muchas maneras que descuidemos el rosario. Nos susurra que es una oración monótona, repetitiva, anticuada, o que no tenemos tiempo para rezarlo completo. Nos distrae con preocupaciones mundanas, nos induce al aburrimiento o nos hace sentir que nuestras palabras no tienen peso. Todo esto es una estrategia para privarnos de una fuente inagotable de gracia, protección y paz. El Padre Pío nos enseñó que incluso si no sentimos fervor, la oración sincera del rosario tiene un valor incalculable ante Dios. Consideremos la historia de la familia Rojas, que vivía en una pequeña comunidad en un ambiente de constante tensión. El padre, Juan, había perdido su empleo y caía en la desesperación. La madre, Elena, sufría de insomnio y una tristeza profunda. Los hijos, adolescentes, se volvieron rebeldes y distantes. La armonía familiar se había desvanecido, y sentían una opresión espiritual palpable en su hogar. Habían intentado de todo, terapia, cambios de rutina, pero nada parecía funcionar. Un día, una anciana vecina, devota del Padre Pío, les sugirió que volvieran al rosario. El Padre Pío decía que el rosario es el arma más poderosa contra el mal, les dijo. Al principio, Juan y Elena se mostraron escépticos. ¿Cómo una simple serie de rezos podría resolver sus complejos problemas? Sin embargo, en su desesperación, decidieron probar. Comenzaron a rezar el rosario juntos cada noche, al principio con dificultad, con distracciones y sin sentir nada especial. Pero persistieron, recordando las palabras del Padre Pío: ora, espera y no te preocupes. Poco a poco, una paz sutil comenzó a instalarse en su hogar. Las discusiones disminuyeron, Juan encontró un nuevo trabajo, y Elena empezó a dormir mejor. Los hijos, al ver el cambio en sus padres, se unieron a la oración, aunque fuera con resistencia inicial. Lo más sorprendente fue la limpieza espiritual que sintieron. Era como si una pesada manta de opresión se hubiera levantado de su casa. La presencia que antes sentían, cargada de tristeza y discordia, se disipó. Se dieron cuenta de que el rosario no solo era una oración, sino un escudo que repelía las influencias negativas. Cada Ave María era un ladrillo en la muralla de protección que construían alrededor de su familia. No fue una solución mágica instantánea, sino una transformación gradual y profunda, gestada en la persistencia y la fe en la intercesión de María. El Padre Pío nos recordó que la Virgen María es nuestra Madre, y como toda buena madre, protege a sus hijos con una ferocidad amorosa. Ella intercede por nosotros ante su Hijo, y ninguna de sus peticiones es desoída.
Rezar el rosario es ponernos bajo su manto protector, es unirnos a la cadena de oración que ha transformado incontables vidas y ha derrotado innumerables batallas espirituales a lo largo de la historia. Es un acto de confianza en Dios y en su Madre. El diablo teme al rosario porque sabe que, a través de él, los fieles se conectan con la gracia divina de una manera profunda, fortalecen su fe, obtienen consuelo en la adversidad y se arman con la luz de Cristo. No permitas que el enemigo te robe esta arma celestial. Tómala en tus manos con confianza, rézala con el corazón, y observa cómo la Madre de Dios interviene poderosamente en tu vida, trayendo paz, protección y victoria sobre toda adversidad. El Padre Pío nos dejó este legado: el rosario es el camino seguro para Jesús a través de María. La tercera verdad, quizás la más difícil de aceptar para la mente moderna, y por ello la que el adversario más se esfuerza en desvirtuar, es el poder inmenso y redentor que reside en el abrazo del sufrimiento y la cruz de Cristo. El Padre Pío no solo predicó sobre la cruz, la vivió en su propia carne con los estigmas y en su espíritu con innumerables pruebas y ataques del demonio. Para él, el sufrimiento no era un castigo sin sentido, sino una oportunidad sublime de unirse a Cristo en su pasión y colaborar en la salvación de las almas. La estrategia del diablo es clara: hacernos ver el sufrimiento como el mayor de los males, como una señal de abandono divino, como algo que debe ser evitado a toda costa o que debe generar amargura y rebeldía. Nos susurra que Dios es injusto, que no nos ama si permite que suframos, que la vida debería ser una búsqueda constante de placer y comodidad. El enemigo nos empuja a la desesperación, a la queja constante, a la autoconmiseración, robándonos la oportunidad de transformar el dolor en gracia y mérito. El Padre Pío, sin embargo, nos mostró un camino radicalmente diferente. Su vida fue un calvario constante. Experimentó dolores físicos insoportables, incomprensión de sus superiores, calumnias, dudas, y el ataque directo de las fuerzas demoníacas. A pesar de todo, nunca perdió la fe ni la alegría interior. Él entendió que el sufrimiento, cuando es ofrecido con amor y unido al sacrificio de Cristo en la cruz, se convierte en una fuerza poderosa. No solo purifica nuestra alma, sino que tiene el poder de interceder por otros, de reparar pecados y de acelerar la llegada del reino de Dios. Él decía: sufre y no te quejes, sufre y ofrece todo a Dios. No se trata de buscar el sufrimiento o de regocijarse en el dolor por el dolor mismo. Se trata de cómo reaccionamos ante las cruces inevitables de la vida. Todos enfrentaremos enfermedades, pérdidas, desilusiones, traiciones, injusticias. En esos momentos, tenemos una elección: podemos permitir que el dolor nos hunda en la amargura y la desesperanza, o podemos levantarlo, unirlo al sacrificio de Cristo y ofrecerlo a Dios por una intención específica. Esta última opción es la que el Padre Pío abrazó, y la que el diablo teme. Imaginemos el caso de Ricardo, un hombre que, tras años de esfuerzo y sacrificio, fue diagnosticado con una enfermedad degenerativa incurable. Su mundo se desmoronó. La rabia, la frustración y la desesperación lo invadieron. Sentía que Dios lo había abandonado, que su vida ya no tenía sentido. El diablo lo tentaba con pensamientos de suicidio, de rebeldía contra la fe que una vez había profesado. Ricardo se quejaba amargamente de su destino, aislado de sus seres queridos y consumido por el rencor. Un sacerdote amigo, conociendo su estado, le regaló un libro sobre la vida y las enseñanzas del Padre Pío. Ricardo, al principio reticente, comenzó a leer sobre cómo el Padre Pío había abrazado su propio sufrimiento,
no con resignación pasiva, sino con una aceptación activa y redentora. Descubrió la profunda verdad de que el sufrimiento, cuando es ofrecido, tiene un propósito divino. No es inútil. La prueba es un signo de amor de Dios, decía el Padre Pío. Es la manera de purificar nuestras almas. Ricardo, con gran esfuerzo, decidió intentar lo que parecía imposible. Empezó a ofrecer cada dolor, cada limitación de su enfermedad, por la conversión de su familia, por los que sufren más que él, por las almas del purgatorio. Cada mañana, al despertar con nuevas dolencias, recitaba una pequeña oración: Señor, uno mi sufrimiento de hoy al tuyo en la cruz. Ofrézcolo por. Y nombraba una intención. Lentamente, algo comenzó a cambiar en su interior. La rabia dio paso a una extraña paz. El rencor se transformó en compasión. Su sonrisa, que había desaparecido, regresó, tenue al principio, luego más sincera. Su enfermedad no se curó milagrosamente, pero su espíritu sí. Ricardo se convirtió en un faro de esperanza para otros enfermos en su hospital. Su testimonio no era de una cura física, sino de una curación espiritual, de una transformación interior que el sufrimiento, abrazado con fe, había obrado en él. El diablo había intentado usar su dolor para destruirlo, pero Ricardo, siguiendo el ejemplo del Padre Pío, lo convirtió en una fuente de gracia y fortaleza, desarmando por completo la estrategia del enemigo. El Padre Pío nos invita a mirar la cruz no como un símbolo de derrota, sino como el trono de la victoria de Cristo. Nos enseña que cada pequeña cruz que llevamos en la vida, cuando la unimos conscientemente a la suya, se convierte en una herramienta poderosa de santificación para nosotros y de redención para el mundo. El diablo quiere que huyamos del sufrimiento, porque sabe que en su abrazo amoroso y en su unión con Cristo, se esconde la llave de una victoria espiritual inimaginable, una victoria que él no puede tocar ni comprender. Abraza tu cruz, ofrécela, y verás cómo el cielo se abre sobre ti. Hemos recorrido un camino profundo, desvelando 3 verdades esenciales de la vida espiritual, pilares que el Padre Pío de Pietrelcina vivió y nos legó como un tesoro inestimable. Verdades tan vitales que el adversario de nuestras almas, con su astucia milenaria, suplica desesperadamente que permanezcan ocultas a tus ojos y a tu corazón. Hemos descubierto que la humildad del corazón y el conocimiento sincero de nosotros mismos nos blindan contra la soberbia y la desesperación, anclándonos en la verdad de quienes somos ante Dios. Hemos comprendido el poder inconmensurable del Santo Rosario, una oración simple pero formidable, capaz de desbaratar las obras del enemigo y de invocar la poderosa intercesión de nuestra Madre Celestial. Y hemos abrazado la profunda verdad de que el sufrimiento, lejos de ser un castigo sin sentido, puede transformarse en una fuente de gracia redentora cuando lo unimos con amor al sacrificio de Cristo en la cruz. Estas no son meras teorías, son principios de vida probados por un santo que batalló cuerpo a cuerpo con el infierno y siempre salió victorioso. Son las llaves que el Padre Pío nos entrega para que también nosotros podamos enfrentar las pruebas y las tentaciones con una fe inquebrantable y una certeza de victoria. No estamos solos en esta guerra espiritual. Contamos con la gracia de Dios, la intercesión de la Santísima Virgen María, el ejemplo y la oración del Padre Pío, y estas poderosas verdades que hoy han sido reveladas. La victoria ya está asegurada en Cristo Jesús, nuestra tarea es vivir y caminar en esa victoria. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento inunde tu corazón y tu mente. Que la fe te dé la valentía para enfrentar cada día.
Y que la esperanza te impulse a seguir adelante, sabiendo que en cada batalla espiritual ya eres más que vencedor. Queridos hermanos y hermanas en la fe, si este mensaje ha encendido una chispa en tu corazón, si sientes que el Padre Pío te ha hablado hoy a través de estas profundas enseñanzas, te pido unirte a nuestra comunidad y compartir esta luz. Dale un me gusta a este video para que el algoritmo de YouTube lo muestre a más almas sedientas de verdad y esperanza. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte futuros mensajes que transformarán tu vida espiritual, uniéndote a nuestra creciente familia de fe. Lo más importante, comparte este video con al menos una persona que sepas que está librando una batalla espiritual, que necesita estas verdades para encontrar la fuerza y la esperanza. Conviértete en un instrumento de Dios para extender su reino y desarmar al enemigo. Y ahora, te invito a dejar un comentario abajo, escribiendo amén si recibes estas enseñanzas en tu corazón. Comparte una pequeña reflexión sobre cuál de estas tres verdades te resuena más o cómo planeas aplicarlas en tu vida. Tu testimonio, tu amén, puede ser la inspiración que otra persona necesita para no rendirse. Que la poderosa intercesión del Padre Pío te acompañe siempre, que la protección de la Santísima Virgen María te cubra con su manto, y que el amor de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo te fortalezca en cada paso. Recuerda siempre las palabras de Padre Pío: ora, espera y no te preocupes. Ahora conoces las armas. La victoria es tuya.